qué se trata, porque me parece que es muy importante, sobre todo para aquel que tiene alguna intención de irse del país o de salir, que lo piense 10 veces más. Carla Bisotti es ministra de Salud. ¿Cómo le va, ministra? Ramón Indarta, Antonio Laje, buenos días. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, gracias a ustedes por el espacio. Bien. Bueno, vamos a tratar de entender exactamente y lo más sencillo posible qué es lo que va a pasar a partir del sábado en la Argentina. A partir del sábado se van a fortalecer los controles para minimizar la posibilidad del ingreso de casos y sobre todo de nuevas variantes del virus. Nosotros veníamos trabajando fuerte, hace un par de semanas empezó a desalentar claramente el viaje por turismo a países al exterior, sobre todo en países con muchos casos, sobre todo con circulación de variantes, y trabajando con todas las áreas del gobierno y con las 24 jurisdicciones y con consenso de expertos también para generar estas medidas que muchas ya estaban vigentes, fortalecer los controles, es la PCR 72 horas antes de embarcar, se suma un testeo al ingreso obligatorio de todos quienes estén volviendo de viajes por turismo para definir ahí dos grandes grupos. Si ese test es negativo, las personas van a poder llegar a su destino final, a su residencia, para cumplir muy estrictamente esa cuarentena, completar 10 días desde el primer test con llamados, controles, visitas y por supuesto sanciones si no se cumplen. Y quienes son positivos, ahí lo que se hace es tomar una muestra de PCR para llevar al Malbrán, para hacer la tipificación genómica y definir si son variantes más peligrosas o no, y, digamos, por supuesto, ir a un lugar de aislamiento y, en función de ese resultado y de su lugar de residencia, organizar o que continúe un aislamiento bien controlado, si es una cepa de las que nos preocupan, o generar un traslado seguro a su lugar de domicilio para hacer el aislamiento. Y lo último lo último es que antes de levantarse esa cuarentena, se tienen que hacer otra PCR para poder levantar ese aislamiento. Bueno, vamos de nuevo y a ver si entendemos, porque me parece que hay mucha gente que nunca lo entendió esto. Si es obligatorio el aislamiento, sea positivo o sea negativo, es obligatorio el aislamiento. Y lo que va a pasar ahora es quien llega a Ezeiza, no importa dónde viva, va a tener que hacerse un test que lo va a pagar. Todos los costos que impliquen toda esta situación de las personas que deciden irse por turismo y no suspenden los viajes que no son esenciales, van a correr a cargo de quien tome esta decisión, exactamente. Y como vos decís, Antonio, el aislamiento, la cuarentena al regreso de los viajes está vigente hace meses. El cumplimiento no es alto. Las personas que viajan al exterior, en una declaración jurada antes de salir, se comprometen al aislamiento y declaran el domicilio donde lo van a hacer, y también dan por aceptado que si hay algún cambio en las medidas y las recomendaciones durante su viaje, ellos se hacen cargo porque decidieron viajar por un viaje no esencial. Bien, entonces, el PCR, es PCR, ¿no? El testeo que se hace cuando llegan a la Argentina. Se va a definir el testeo, digamos, puede ser perfectamente el antígeno, que es mucho más rápido y se vio que también es muy útil. Bueno, hay un PCR que sí o sí hay que presentar en el aeropuerto de salida para venir a la Argentina. No tiene que tener más de 72 horas, que después le voy a preguntar cómo chequea al Ministerio de Salud que ese PCR sea real, porque nos hemos enterado ahora que fácilmente se truchaba. Es decir, ahí hay un PCR. Llegan a la Argentina, se hacen un test a definir ahora que va a ser obligatorio, a cargo del pasajero. Si es negativo, aislamiento en su domicilio estricto, hasta cumplir los 10 días, y ahí otro testeo más antes de poder salir a la calle. Exacto. Y si es positivo, el que llega en Ezeiza, el aislamiento lo determina el estado donde se va a hacer, y a cargo del pasajero también. Sí, esa es la idea, exactamente. Ahí los que dan positivo, lo que nosotros tenemos que definir es si es la variante más peligrosa o no, y eso es lo que va a definir si ese aislamiento, digamos, lo va a hacer en un lugar definido por el Estado, o se va a poder ir a su casa a continuar el aislamiento como un caso. Perfecto. Y Bisotti, buenos días. Respecto a los vuelos de los destinos, un argentino que tenga
pasaje ya pagado de regreso de México, que es uno de los casos, para el martes. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que va a pasar con los vuelos, concretamente? Los vuelos, digamos, el tema de la vuelta empieza a regir, digamos, en 48 horas, así que las personas que tienen vuelo entre hoy, mañana y el domingo van a poder volver y se van a hacer esas medidas de control, y el resto tiene que contactarse con la aerolínea, porque ANAC es quien va a definir, a través del Ministerio de Transporte también, la frecuencia de los vuelos y organizar el regreso, justamente controlado, organizado, con un número de personas que se puedan evaluar para ir generando ese regreso seguro, a, digamos, hacer los controles al ingreso y poder generar esto que explicó recién. Recordemos Antonio. que desde hace un tiempo uno firma una declaración jurada donde se hace cargo del regreso. Si no es un varado, claro, es una persona que tiene que cambiar su vuelo de acuerdo a una medida de Estado. Que vos firmás una declaración jurada. Antes de salir. Que vos firmaste una declaración jurada donde lo aceptabas. Para que quede claro, digamos, no encontrarnos con sorpresas. Esto es, ¿por qué es Chile, México y Brasil? Digo, está claro por qué digo, pero ¿hay otros países en vista, en la mira de corto plazo, o esto es lo más fuerte? Perú, Colombia, Ecuador, son países que tienen circulación de estas variantes y aumento del número de casos, así que se está evaluando permanentemente también, y lo que también va a hacer ANAC es evaluar en función de los casos, en función de esta situación y en función de la cantidad de pasajeros, ir regulando la frecuencia para tener siempre un número de personas que regresen al país en los que se pueda generar todo este circuito. Y quedó, Antonio, pendiente la pregunta del control de la PCR, me parece muy importante eso. Cuando alguien ingresa a la declaración jurada, debe ingresar esa PCR, y es responsabilidad de las aerolíneas controlar toda esa documentación. Eso se está trabajando, y también si se miente desde los pasajeros en una declaración jurada es una falta, y si se genera una PCR, se realiza un fraude con esa PCR, también es un delito. Y la verdad que ha sucedido en una situación puntual en estos viajes egresados con el tema sobre todo de México, en Cancún. No es algo habitual que se ha detectado, y desde Migraciones, Sanidad de Frontera y digamos, las aerolíneas, transporte, se controla todo eso, y se han hecho las denuncias y se han hecho también las sanciones en relación a quien genera una falta en ese sentido. Carla, y si yo tengo un pasaje para salir a México, por ejemplo, el martes, miércoles, ¿esos quedan directamente cancelados o también se reagendan? Bueno, eso va a depender de cómo se reorganice la frecuencia de vuelos a través del transporte y a través de ANAC, pero por supuesto que si alguien decide viajar a partir de ahora con esta medida vigente, bueno, tiene toda esta información, sabiendo lo que tiene que hacer a la vuelta, y sabiendo también que cubre que corre un riesgo individual y sanitario, así que va a depender de las frecuencias de los vuelos de ANAC. Y todo es a cargo del pasajero, pero está claro, cuando eran viajes de turismo, ¿qué pasa si es un viaje por trabajo, un viaje por salud, es decir, un tratamiento médico? ¿Es lo mismo? No, los viajes que son esenciales tienen la misma lógica digamos, de antes, que nosotros desde el Estado Nacional generamos las acciones para poder minimizar la posibilidad de ingreso de virus. El riesgo, por supuesto, que es el mismo, pero están contempladas excepciones hace tiempo ya, digamos, en relación a la diferencia entre lo que es un viaje no esencial de lo que es un viaje esencial.